Familia querida, estamos hablando del libro Venciendo Enemigos de Nuestra Tierra Prometida por 21 semanas. Si usted no vio los capítulos anteriores, yo le invito por favor que vaya a nuestro canal de YouTube y lo vea por favor porque está tremendo. Hay mucha gente que recibió a Cristo y sin embargo siguen esclavizadas, no pueden prosperar, no tienen paz, siguen atados a vicios, a hábitos que los controlan. Y estamos descubriendo cuáles son esos 21 enemigos de los cuales tenemos que deshacernos para poder disfrutar de la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. El capítulo de hoy puede ser uno de los más fuertes y más importantes. En el día 4, estamos semana 4, estamos hablando del pecado sexual y las consecuencias devastadoras. Y yo oro por dos cosas en este programa. Primero, que Dios traiga convicción acerca de lo que hicimos, convicción de pecado para que nos podamos arrepentir. Y en segundo lugar, oro para que seas libre de la culpa, porque hay muchas personas que han cometido errores en esta área, después de 20 años siguen culpándose todavía. La cosa es la siguiente: Dios puede perdonar todo tipo de pecados, absolutamente. Eso no hay, acá no está en tela de juicio. El tema es que Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestras decisiones con respecto al sexo no nos van a perdonar. Entonces, muchos de nosotros hoy, incluso después de haber pecado sexualmente y ese pecado han pasado 20 años, seguimos arrastrando las consecuencias físicas, emocionales y ni que hablar espirituales por haber ofendido a Dios y transgredido en esta área de nuestras vidas. Así que oro para que en el nombre de Cristo Jesús el Señor te hable en este momento y guarde tus pensamientos para que puedas recibir lo que te quiero compartir hoy. El pecado sexual puede tomar muchísimas formas, tales como fornicación, sexo prematrimonial, adulterio, sexo extramatrimonial, perversidades directas como abuso, homosexualidad, pornografía, etcétera, etcétera. Hay miles de maneras en las cuales la gente hoy está ofendiendo a Dios con su vida sexual. Fue Moisés que dijo allá en Números 32, dijo que tarde o temprano vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué quiere decir eso? Tarde o temprano las consecuencias de los pecados que yo he cometido me van a alcanzar y a veces con consecuencias devastadoras. Para los que no saben, estamos hablando de este libro, estamos hoy en la semana número 4, usted lo puede bajar gratis desde nuestra app o lo puede obtener así en forma física por Amazon. Primera de Corintios, te lo voy a leer, capítulo 6, versículo 18 al 20. Encima de todo, habla de que el pecado sexual tiene un poder devastador porque es un pecado contra mi propio cuerpo. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado también muchas veces está ligado al prójimo, pero este pecado, además de ofender a Dios y lastimar y herir al prójimo, es un pecado que yo cometo contra mí mismo, lo dice Primera de Corintios, contra mi propio ser. Y la Biblia declara claramente aquí que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de todo tipo de pecado y perversión sexual. ¿Por qué razón? Porque eso me impide relacionarme con Dios como Él lo desea. Una persona puede empezar mirando pornografía, pero tarde o temprano va a terminar en la masturbación, va a seguir con la fornicación, va a seguir con el adulterio, la prostitución, lo que sea. O sea que yo le doy un pequeño lugar a un hábito pecaminoso sexual y tarde o temprano ese pecado me va a controlar y se va a convertir, como dice la Biblia, en una fortaleza mental. ¿Qué es una fortaleza mental? Es algo sobre el cual yo ya no tengo control. Yo sé que esto es pecado, pero sin embargo no puedo ser libre porque en esa área de mi vida se produjo una atadura espiritual sobre la cual el enemigo tiene control. Pablo lo define muy bien allí en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice que la gente que está sin Cristo están bajo el control del maligno
y están subyugados a él, gobernados por el príncipe de la potestad del aire, y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces yo puedo saber, estoy incurriendo en algo malo, esto está mal, no lo debo hacer, pero sin embargo voy como un buey al matadero y no tengo control. Hay 5 tipos de ataduras sexuales. Presta atención a esto. Esto está en el libro, en la lección número 4. Léalo, por favor. No voy a poder entrar en detalles en todo lo que pusimos en el libro porque es muchísimo. Este tema es muy vasto, pero voy a ir tocando algunas cosas. Primer tipo de atadura sexual, hablamos de pensamientos inmorales. ¿Qué son eso? Bueno, puede ser adicciones a imágenes pornográficas, puede ser estimulación mental o física o fantasías sexuales. Tiene que ver todo con la mente. En segundo lugar, hablamos de ataduras a hábitos impuros, ¿no? Hábitos impuros. ¿Cuáles serían? La masturbación, las aventuras ilícitas, la prostitución, etc. En tercer lugar, hablamos de ataduras a una vida sexual desordenada. Ahí entra el exhibicionismo, el bestialismo, la necrofilia, la homosexualidad, el transvestismo, todas esas cosas. Otro son las ataduras a la lujuria, ¿sí? ¿Qué son las ataduras a la lujuria? Es cuando una persona ya no puede ver a otra en santidad, sino que simplemente ve al otro como un objeto de gratificación sexual. También hablamos aquí de las consecuencias del pecado sexual, que son terribles y devastadoras. En primer lugar, lo más grave que tiene que ver con el pecado sexual es que se profana el templo de Dios. Aquí puse 1 Corintios 6, 16 al 20. No voy a leer todo, pero te leo el último versículo. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y dice Pablo aquí, ustedes no son sus propios dueños. En otras palabras, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que se me antoja, porque mi cuerpo no me pertenece a mí. Mi cuerpo es la habitación de Dios, es la morada del Espíritu Santo, y cuando yo uso mi cuerpo para pecar sexualmente, estoy profanando la morada de Dios. En segundo lugar, esto es grave. Cada vez que pecamos sexualmente, se va a producir una atadura del alma. ¿Y qué es una atadura del alma? Bueno, nosotros nos volvemos uno con esa persona. Pablo lo dice allí en 1 Corintios 6, otra vez 16. ¿No saben ustedes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Se establece una atadura, una ligadura. Y lo cierto es que Cristo puede perdonar, sí, Dios lo perdona, pero no nos vamos a olvidar de ese acto por el resto de la vida, porque nuestras emociones estuvieron ahí involucradas y donde hubo emociones, esas imágenes, esos olores, esos eventos, todo lo que conllevó ese acto se graba a fuego en el cerebro. Y usted sabe muy bien de lo que estoy hablando, quizás han pasado años y sigue recordando lo que pasó hace 20 años. En tercer lugar, no solamente se profana el templo, no solamente, así como dijimos, se establece una atadura, sino que también se aflige y se hiere profundamente al Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir ahí Pablo en 1 Corintios 4. Esto es terrible, escucha esto. Número 4. Te voy a leer un texto bíblico. Sentate. 1 Corintios 6, 9 al 10. Ustedes no saben, dice Pablo, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dicen, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pon ahí en la misma lista los ladrones, estafadores, maldicientes, heredarán el reino de Dios. En otras palabras, si yo vivo sexualmente en desorden, la Biblia es clara, dice, para mí no hay lugar junto a la presencia de Dios. No puedo heredar la vida eterna. No, usted va a decir, no, Donald, pero el orgasmo estuvo tremendo. Ok, ¿vale la pena la eternidad? No vale la pena. 5, causa condenación y culpa. Ustedes saben que David se equivocó en esta área. Cometió un error terrible. Se acostó con la mejor
con la mujer de su mejor amigo, uno de sus generales, e incluso lo manda a matar. Y el Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. ¿Qué causa eso? Condenación y culpa. Yo no conocía a una sola persona que engañó a su esposa, traicionó sus votos matrimoniales, traicionó a sus hijos y anduvo feliz por la vida. Todos los días la culpa, lo que hiciste, cómo pudiste. Nadie puede pecar sexualmente y ser feliz. Eso es una mentira. Eso es una mentira atroz. El pecado sexual, la traición, aunque usted no esté casado, eso produce culpa, produce condenación. Te doy la sexta. Esta está terrible. Se producen transferencia de espíritus malignos. Cuando yo peco sexualmente, yo le abro la puerta literalmente a demonios de perversión sexual. Lo dice Pablo en 1 Corintios 6. Nos hacemos uno, dice. El que peca sexualmente se hace uno con esa persona. Y todos los demonios que estaban en esa persona o se hicieron presentes por ese pecado sexual, ahora tienen acceso a tu vida. Y ahí viene depresión, vienen enfermedades, miseria económica, vienen por un montón de problemas. Y dice, ¿pero qué me está pasando? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, es porque yo le abrí la puerta al enemigo. Séptimo, desfragmentación del alma. ¿Qué es eso? Me siento cada vez más vacío. Entonces la persona peca buscando algo, ¿verdad? Buscando llenarse, buscando saciar esa ansiedad, ese deseo de paz que tiene, de felicidad. Y cuando se entrega, más se vacía, entonces más sexo busca. Es como la droga. Te drogaste un poco, mañana quieres más y más y más y más. Y cada vez estás más vacío, más desfragmentado en el alma. 8. Escucha, está bien. Esta es muy penosa. Cuando yo peco sexualmente, literalmente le abro la puerta a los demonios para que esos mismos demonios ahora traigan perversión sexual sobre mis hijos, sobre nuestros hijos. Esa es una consecuencia que David la vivió en carne propia. Él peca sexualmente. A los pocos días sucedió algo interesante, que su hijo Amnón viola a su hermana y abusa de ella. Después de eso, Absalón mata al abusador, a Amnón. Escuche esto. Absalón después se acuesta con las esposas de David, públicamente, una orgía pública. Escuche qué horrible eso. Absalón luego destrona a David. Él tiene que huir por su vida. El hijo de David y Betsabé, de esa unión adúltera, muere al nacer, pierde la vida. David llora, grita, pide. Dios dice, no, se va a morir tu hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Dios va a culpar a mis hijos? No, la culpa no, pero las consecuencias sí. Y si nosotros pecamos sexualmente y no lidiamos con eso y no pedimos perdón y nos arrepentimos y nos apartamos y cortamos con toda maldición sexual, nosotros vamos a cargar esas maldiciones sobre nuestros hijos. Cuidado, cuidado. 9, insensibilidad del corazón. Una persona que peca sexualmente lo que hace es que ahora ve al cónyuge como un objeto y a las demás personas como un objeto de gratificación sexual porque su corazón se va endureciendo. Y 10, puse aquí degradación paulatina. Quizá usted empezó fornicando, después terminó adulterando, después se fue a prostitución, después se fue a homosexualidad y después pasó en lo que sea ya. Es increíble cómo el pecado va denigrando y degradando a la persona y llevándole cada vez más a cosas peores. De esto puse ahí el texto bíblico bien extenso, Romanos 1, 24 al 32. La pregunta es, ¿dónde comienza el pecado sexual? Bueno, te lo digo rápido, comienza en los ojos. Ahí comienza. Fíjese que Eva, ya en el jardín del Edén, dice que vio el árbol. Ella miró. Ahora, hay una gran diferencia entre mirar y observar. Cuando usted observa algo, la persona equivocada, usted enciende un deseo equivocado en su corazón. David también dice que David miró y vio a una mujer. Una cosa es ver. Yo vi, ahí pasé y vi. Pero otra cosa, ¿cómo?
y empiezas a mirar y concentrar la atención. El dicho, como dice por ahí, somos lo que pensamos o actuamos de acuerdo a lo que pensamos y pensamos de acuerdo a lo que vemos. Por eso tiene que tener mucho cuidado donde usted pone su mirada. Dice que David vio una mujer hermosa que se estaba bañando y bueno, aparentemente se quedó observando. Por eso después David dice en el Salmo 101, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Entonces el orden sería este: miro, primer paso, ¿sí? Lo equivocado. Segundo, imagino. Tercero, deseo. Cuarto, peco. Quinto, muero. Así, esa es la ecuación, no falla. Eso no falla. Santiago dice, una vez que germina el pecado, da a luz la muerte. Y yo soy atraído y seducido por mis propios pecados. El problema es cuando lo que está en los ojos se guarda en el corazón. Por eso Jesús dijo ahí en Mateo 5, 27, te lo leo, dice, si alguno mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y tarde o temprano, eso va a bajar aquí a mi corazón y permitiremos que eso se convierta en lujuria. Por eso dice Salomón, fíjese qué sabio Salomón, ahí en Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es por eso que existen varios tipos de adulterio, el de los ojos, el del corazón y el del cuerpo. Pero todo empieza en los ojos. Después va la imaginación. La imaginación produce el deseo. El deseo, una decisión, y después el acto, y después obviamente la muerte. Pregunta, ¿cómo puedo ser libre del pecado o de las adicciones sexuales? Yo quisiera que usted después vea el material porque está fantástico esta lección número 4 de la semana. Bájese, hay una oración de renuncia. Obviamente debo arrepentirme, pedir perdón, confrontar. Señor, yo pequé, hice esto, y no le diga, Señor, quizás tal vez pequé. No, usted sabe lo que hizo. Pida perdón con nombre y apellido. Pida perdón por haber ofendido a Dios. Incluso si está casado, tiene que pedir al cónyuge perdón por haber ofendido a su cónyuge, habiéndole robado algo que le pertenecía solamente a esa persona. Incluso si fue antes de casarse. Mi sexualidad le pertenece a mi esposa y a nadie más, y yo le robé si tuve relaciones con otra persona. Cuarto, reciba la nueva naturaleza por medio de Cristo Jesús. Ahí puse los textos bíblicos, eso está fantástico. Segunda de Pedro 1:4, Romanos 8, apropiese de su identidad y autoridad en Cristo. Sexto, cierre las puertas a todo pecado sexual y renuncie a la inmoralidad sexual que ocurrió en el pasado, rompiendo toda atadura y maldición sexual. Específicamente, yo rompo de mi vida toda consecuencia, toda atadura del pecado sexual en mi vida. 8, sea muy cuidadoso de los pensamientos que ahora mete en su mente, en sus pensamientos, porque eso puede llevarlo nuevamente a pecar. 9, este parece tan infantil pero tan importante. Huya. ¿Qué usted está haciendo con gente que anda haciendo cosas indebidas? Si usted quiere ser libre de gente del alcoholismo, ¿qué hace juntándose con los borrachos del barrio? Salga de allí, huya de allí. Eso en noveno lugar, como dice Pablo en Corintios 6, 18, dice, huyan de la fornicación. Huyan, es huir, no se meta en esos lugares. Y puse muchos textos bíblicos allí. Y al final hay una oración de renuncia que dice así, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, te pido que me perdones por haberte ofendido con mi vida sexual. Gracias porque ya lo has hecho. También te pido que me ayudes a perdonarme a mí mismo por malas decisiones al respecto. En el nombre de Jesús, rompo toda ligadura que me ate a pasadas parejas sexuales. Rompo toda maldición que traje sobre mi vida por pecados sexuales o el abuso. Me declaro libre, pues la sangre de Jesús me ha comprado y redimido de toda maldición. Rompo el poder del pecado y la iniquidad de mi vida mediante la sangre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de lujuria, perversión, adulterio, fornicación, impureza e inmoralidad sexual que salga de mi carácter sexual en el nombre de Jesús.
Ordeno a todo espíritu escondido en cualquier parte de mi vida que salga en el nombre de Jesús. Renuncio a todo pecado sexual con el que haya estado involucrado en el pasado, incluyendo masturbación, pornografía, fantasía, etc. Rompo la maldición del incesto, violación, abuso, ilegitimidad, promiscuidad, poligamia en el nombre de Jesús. Y recibo un espíritu de santidad, esto está muy bueno en mi vida, para caminar en pureza sexual en el nombre de Jesús. Me libero del espíritu de este mundo, de los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria y venzo al mundo en el poder del Espíritu Santo. Termina. A partir de hoy, prometo honrarte con mi vida sexual y vivirla a pleno de acuerdo a tus diseños. Mis hijos llegarán puros al matrimonio y nunca ningún tipo de perversión sexual será asociada con mi apellido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la semana número 4 de este estudio. Por favor, léalo detenidamente. Yo sé que Dios va a traer sanidad a tu vida. Y no te preocupes porque errores hemos cometido, pero no somos un error porque cometimos un error. No permita que sus errores del pasado lo definan. Te espero la semana que viene. Seguimos adelante con esto. Bendiciones a todos.